Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os traigo mi compra semanal de Mercadona. Acabamos de llegar de hacer la compra, así que antes de guardar todo os voy a enseñar las cositas que hemos comprado, pero esta vez lo vamos a hacer al revés. Siempre os digo el total de la compra al principio del vídeo y hoy lo vamos a hacer diferente. Os voy a enseñar todo lo que he comprado y así pues os imagináis lo que ha podido costar y al final del vídeo os diré el total, así que hagan sus apuestas. Bueno, esta compra no es exactamente una compra semanal porque nos dura más de una semana, igual nos dura 2 o 3 semanas. La compra grande nos gusta hacerla en Mercadona porque nos gustan más los productos de allí. Sobre todo si tengo que comprar alguna cosa de limpieza o del hogar, que me gustan más los productos que tienen. Pero después, si se nos va acabando fruta, verdura y cositas así, pues vamos al día, que lo tenemos muy cerca de casa y nos resulta más cómodo y vamos pasando así. Así que bueno, primero voy a empezar por lo congelado, que solo tengo esta bolsa de arroz Tres Delicias. A mí me encanta el arroz Tres Delicias, nos encanta a los dos, a mi marido y a mí. No lo comemos mucho, pero nos gusta tenerlo en el congelador porque te salva de una comida muy rápida. O cuando no tienes ganas de cocinar o no tienes mucho tiempo, eso se hace en un momento, creo que son 6 o 7 minutos a la sartén. Y además este lleva un sazonador para darle un poco más de sabor y está mucho más rico. Así que nada, una bolsita de arroz Tres Delicias que la tenemos en el congelador y así cuando nos haga falta para una comida rápida, además que nos encanta. Hemos cogido media sandía, suelo coger la mitad porque todavía no le he pillado el truco a ver si una sandía entera es buena o no. No sé si tenéis algún truco y me lo podéis dejar en comentarios, os lo agradecería. Al verla ya partida, pues bueno, le ves un poco más la pinta. Y hemos cogido media. Ahora para el calorcito apetece mucho comer sandía fresquita de la nevera. Y yo lo que hago es que ahora la parto toda, la corto en trocitos y la pongo en un tupper. Y así tenemos el tupper fresquito en la nevera con la sandía. Y ya cuando nos apetece, pues directamente lo cogemos y es mucho más rápido y más cómodo. He cogido 2 paquetes de este pan. ¿Habéis probado este pan? No sabéis lo bueno que está, de verdad, lo probé y me encantó. Es un pan integral 100% natural. Aquí lo pone ideal para tostar. Además ya viene partido por la mitad, no sé si se ve. Son 2 rebanadas que vienen ya partidas. Y en la tostadora está buenísimo por la mañana o para merendar con un poquito de tomate restregado en el pan. Aceite y jamón, queso, bueno, lo que sea, está buenísimo, está muy muy bueno. Yo solo me como la mitad, no me lo como entero, pero bueno, tampoco es un tamaño exagerado. Y además, creo que es ideal para congelar. A veces compro más cantidad y lo congelo y luego pues como ya viene partido y todo, solo es sacarlo y tostarlo y queda perfecto. Y además es que está muy muy bueno. Y los ingredientes que tiene están bastante bien. Un paquete de aguacates que a mí me chiflan, no me pueden faltar, lo que pasa que no compro más porque siempre lo comento, me cuesta pillar el aguacate en su punto, la mayoría de veces es una sorpresa, cuando lo voy a partir me lo encuentro o muy verde o ya negro y me da mucha manía. Me habéis comentado lo del truco del rabito, de quitarle el trocito este y si está de un color o de otro, que no hay manera, no doy en el clavo, no acierto. Estos tienen pinta de que están bastante en su punto, así que bueno, a ver qué tal. Ya os digo, me cuesta encontrar aguacates y es una pena porque me encanta para desayunar en una tostada o bueno, en realidad como acompañamiento de cualquier plato me gusta mucho. Para hacer también chafadito mezclado con una lata de atún, se queda como una especie de paté o no sé, como una cremita y está muy bueno para ponerlo en el pan y además es saludable, atún, aguacate y encima de una tostada está muy bueno. Siempre que voy a Mercadona, por supuesto, no me puedo ir sin llevarme esto, que es el pollo relleno de la Carloteña. He cogido 2 paquetes, el otro no sé por dónde anda.
Está muy rico, muy jugoso y además es 97% de porcentaje de pollo. Creo que está bastante bien. Lleva muslo de pollo, pollo deshuesado, pechuga de pollo, bueno. Me gusta mucho para las tostadas y también para hacerlo pues con una tortilla francesa. En lugar de ponerle pechuga de pavo, le pongo esto y también me encanta. De embutido también hemos cogido el lomo este de cebo ibérico que venden en la charcutería así envasado. Bueno, yo suelo comprar lomo embuchado, el que venden en la zona de embutidos normal, pero cuando voy a Mercadona, como tienen este, la verdad es que se nota el sabor y está mucho más rico. Y a mí esto me encanta para hacerme a lo mejor un plato combinado con huevo, aguacate y unas lonchitas de lomo, o para ponerlo en las tostadas también me gusta muchísimo. Un paquete de zanahorias que nos encantan para picar así crudas entre horas o para hacer al horno, hervidas y también para darles como premio a las perritas que les encanta la zanahoria. Antes les comprábamos chuches o snacks de estos de supermercado, pero hace ya mucho tiempo que no los compramos porque creemos que bueno, tampoco son demasiado buenos y preferimos darle cosas más naturales como manzana o trocitos de zanahoria. Hacía tiempo que no cogía la pasta esta rellena de queso de cabra y cebolla caramelizada y está deliciosa, a mí me encanta, es mi favorita de las pastas rellenas que tienen en Mercadona y la he visto y me ha apetecido. Esto igual, para tenerlo en la nevera y hacer una comida rápida, un día que no tienes tiempo, no tienes ganas y vas muy justa de tiempo, esto se hace en 3 minutos y le pones cualquier salsa y está buenísimo. También he cogido 2 paquetes de pasta de esta de lenteja roja, que pone que sin gluten. Bueno, nosotros no tenemos problemas de gluten, pero bueno, lleva 100% harina de lentejas rojas. Es la primera vez que la compramos, no la hemos probado nunca y tenía ganas de probarla para hacer ensalada de pasta, que la suelo hacer con espirales de colores. Pero bueno, para cambiar un poco también y ver qué tal, no sé, si la habéis probado, pues me contáis en comentarios. 2 paquetitos de nueces de estas ya peladas y listas para comer. He cogido 2 porque aquí en casa no pueden faltar las nueces. A mí me encantan y ya sea para picar entre horas como snack o para ponerlas en el yogur también me gustan muchísimo. Así que bueno, yo lo que hago es que las abro del paquete, las pongo en un bote hermético que tengo en la despensa y de ahí voy cogiendo. Chocolate negro 72%, no puede faltar el chocolate jamás, 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 porque a veces te da, no sé, la necesidad esa de comer chocolate y qué rabia da cuando no tienes nada en casa. No sé si os pasa, así que yo procuro tener siempre, aunque sea de este. Hemos cogido también judía verde de esta plana que ya viene en bote. La de Mercadona nunca la he probado. Esto lo suelo comprar en el día y la verdad es que supongo que será lo mismo. La del día está muy buena. Y yo sé que es mucho mejor comprar la judía verde, hervirla y prepararla. Pero oye, tener esto en la despensa, ¿no sabéis lo que os salva? De algún día que no tienes tiempo, o lo que digo siempre, no tienes ganas, y te preparas un plato, las lavas bien, las escurres bien, y yo me hago un plato con esto, huevo duro y una lata de atún, y te queda un plato delicioso y además súper saludable, que se prepara en 5 minutos, sin ensuciar nada además, solo una olla para hervir los huevos y ya está. Y esta pues espero que sea igual que la del día. Es que solo lleva judía verde, agua y sal, no lleva nada más, así que está súper bien. Hemos cogido 2 porque ya os digo, últimamente me gusta tener este tipo de judía verde en la despensa para un apuro y la verdad es que te salva. También un pack de 3 de nata para cocinar. Esta de Mercadona me gusta porque es espesita. He probado otras de otros supermercados y es muy líquida y no me acaba de gustar. Y siempre que voy a Mercadona intento coger, porque esto no lo gasto mucho, pero de vez en cuando para hacer una salsa, para una pasta o algún plato así
rápido, sobre todo eso lo utilizo para las salsas. A la boloñesa me gusta también echarle un poquito de nata, le da mucha jugosidad y mucha cremosidad. En algún vídeo de ASMR que he hecho alguna receta así de espagueti lo he hecho y a muchos os llamó la atención, y es que la verdad le da un toque muy rico. Un paquete de uvas sin pepita. ¿Es cosa mía o las uvas son cada vez más grandes? Es que estáis viendo, son enormes. Bueno, a mí me gustan pequeñitas y a mi marido le gustan de estas así grandes, pero bueno, están muy buenas igual y nos gusta siempre tener en la nevera, y bueno, pues esto realmente te pones a picar y es como las pipas, que no paras. Hemos cogido una botellita pequeña de gazpacho fresco. Este no lo hemos comprado nunca, así que lo hemos cogido para probar, porque a mi marido le gusta mucho el gazpacho, pero el que más le gusta es el que hace mi madre. A mí no me gusta el tomate, creo que lo he dicho en algún que otro vídeo, y no me gusta el gazpacho, pero el único que me gusta es el de mi madre. No me preguntéis por qué, pero es el único que me puedo tomar. Y me diréis: ¿y Mary, por qué no lo haces tú? Pues sí, tenéis razón, pero es que me da mucha pereza ponerme a hacer gazpacho. Entonces, cuando vamos a algún supermercado y vemos alguno que tiene así buena pinta, lo compramos para ver si se parece al de mi madre, pero todavía no hemos encontrado ninguno que se le parezca ni un poquito. También hemos cogido una mallita de limones, que es un básico para cualquier receta, para tomar el agua con limón en ayunas. Bueno, el otro día hablaba con mi amiga Berta, que si está viendo el vídeo le mando un beso, y me decía que en su nevera no podían faltar los limones, que era algo que no podía faltar. Y si yo tengo que elegir un producto que no puede faltar en mi nevera, creo que serían los huevos. No sé. Si me tuviera que quedar con uno, con algo que siempre tiene que haber en la nevera, los huevos. Así que, como curiosidad, contadme en comentarios qué es lo que no puede faltar en vuestra nevera. Vale, seguimos. 2 pepinos de estos holandeses que vienen siempre con el plástico. Siempre me he preguntado que por qué llevan este plástico, la verdad que no lo sé. Pero bueno, hemos cogido 2 para comer. A nosotros nos gusta comerlo así solo, en un platito con vinagre de manzana. Está muy rico. Y si no, pues para la ensalada, pero también solemos comer bastante, y ahora también en verano fresquito sienta muy bien. Vale, por aquí ha salido el otro paquete de pollo relleno de la Carloteña, que os había enseñado. Y hemos cogido esta pechuga de pavo, que es 92% porcentaje de carne. Y corregidme si me equivoco, pero yo creo que es la primera vez que la veo en Mercadona, esta pechuga de pavo. No me suena de haber visto este envase antes, creo que es nueva. Así que como yo me fijo bastante en el porcentaje de carne de la pechuga de pavo y de los embutidos y tal, porque la mayoría son un 50, un 60, un 70, pues he visto esta que es al 92% y la hemos cogido. También he cogido 2 paquetes de salmón ahumado, que a mí me encanta. El otro no sé, estará por ahí. En cada paquete, bueno, no sé si en el otro también, pero aquí vienen 104 gramos. Esto no es nada. Esto yo me lo como de una sentada. Pero bueno, un antojo, porque comer salmón cada vez es más difícil. Al final vamos a tener que vender un riñón. Porque el fresco ya ni te cuento, pero bueno, este todavía. 3,95 esto, 4 euros. Bueno, pues nada, un capricho, lo que os digo. Me gusta mucho para ponerlo en las ensaladas, para las tostadas, no sé, me lo como a veces hasta solo, mirad si me gusta. También un bote de ketchup, que esto, un básico también, lo tenemos que tener siempre en la nevera. No lo gastamos cada día, pero sí que lo vamos gastando y bueno, pues antes de que se nos acabe ya compramos. Tomate frito, un pack de 3, que también me quedaba un brick solo, creo, en la despensa, y siempre me gusta tener, porque te saca de un apuro y no es algo que comamos todos los días, pero es muy básico también para hacer salsas o para comer con arroz o alguna cosa así.
Un paquete de palitos de mar, delicias de mar, bueno, la carne esta de cangrejo que lleva de todo menos cangrejo, que le encanta a mi marido para picotear. De carne hemos cogido poquita cosa. ¿Esto qué es? Pechuga marinada, pechuga de pollo marinada, no sé cómo estará esta, creo que no lo hemos cogido nunca. Pero siempre os comento que la carne cada vez me cuesta más comerla porque, no sé, la he aborrecido, me resulta muy seca y esto espero que esté un poco más jugoso. Aquí que vienen 697 gramos, bueno, para hacer a la plancha, a ver qué tal está. También hemos cogido de carne los solomillos empanados, que estos me gusta hacerlos en el horno, no los hago con aceite ni nada. Pongo la bandeja de horno sin aceite y los hago al horno. Y la verdad es que quedan muy crujientes por fuera, jugosos por dentro y muy buenos. Y bueno, son un poco más saludables que si los haces fritos. También se pueden hacer en la freidora de aire, lo que pasa que yo cometí el error de comprar una muy pequeña, entonces los tengo que hacer en 2 veces y pierdo mucho tiempo, así que prefiero hacerlos directamente en el horno. Pero si tenéis una freidora de aire grande, que por cierto, consejo que os doy, si sois 2 o más de 2 en casa y estáis pensando en comprar una freidora de aire, comprad una mínimo de 5 litros, porque yo, sin saberlo, me compré una de 2,5 y con eso no tengo para hacer nada. Bueno, ya estamos acabando la primera bolsita, 2 paquetes de arroz que me hacía falta porque ya me quedaba poco y también un básico. Este es el que gastamos nosotros, el arroz vaporizado, que es el que no se pasa, pero no lo utilizamos para hacer paella ni nada de esto. Esto es para hacer arroz blanco hervido y punto. Y para acabar la primera bolsa he cogido un paquete de cebolla morada, que esta me gusta para todo, para las ensaladas y todo, pero es la que utilizo para hacerme las tostadas con cebolla, huevo, atún y mayonesa. Se le puede echar un poquito de mostaza también, pero yo le echo mayonesa y ya está. Que no sé, es una comida o cena que me gusta mucho hacer ahora en verano, que viene el calor y es algo fresquito y que te lo preparas en 5 minutos y además está buenísimo. Yogures, he cogido un paquete de 8. Estos son los Activia de Danone natural edulcorado, es yogur natural pero edulcorado. Yo solía comprar un paquete de 12 porque los yogures me los como de 2 en 2, entonces esto me dura nada. Pero no sé por qué no tienen en Mercadona, nunca lo he visto, un paquete tan grande. El más grande que he visto es este. Y bueno, pues a veces compro el yogur griego, otras veces este, hoy he cogido este. Maíz dulce que nos hacía falta, esto lo utilizo para hacer fajitas y también para la ensalada de pasta, que ahora pues con el calorcito viene la temporada de ensaladas de pasta, ensaladas en general, y esto pues no nos puede faltar. También 2 paquetes de tortillas de estas de trigo, que las utilizo para hacer fajitas, las utilizo para 1000 cosas, para hacer fajitas, a veces para hacerme pues con una tortilla francesa, pero le pongo como base la tortita y luego le pongo queso, pechuga de pavo, pechuga de pollo y luego la cierras así y se queda pues como un burrito, pero más saludable. También las utilizo para hacer bases de pizza. Te quieres hacer una pizza muy rápida y te pones, yo a veces lo hago doble, está muy bueno. Coges una tortilla de estas de fajita y le pones tomate frito y queso rallado y le pones otra tortita encima y luego ya le pones tomate frito y los toppings que quieras, el queso y al horno, y está buenísimo. Así que bueno, esto realmente pues para tener, te sirve para 1000 cosas, también para rellenarlo con queso de untar y salmón ahumado, bueno, tiene un montón de combinaciones. Después, ensalada 4 estaciones, de esta que ya viene lavada, cortada, todo en bolsa, lista para consumir. Sale más cara que comprar la lechuga y cortarla y lavarla tú, pero es que, oye, aquí somos muy cómodos y preferimos abrir la bolsa y ya está, y aliñarla y comerla. Así que hemos cogido 2 porque si cogemos más luego se nos pone mala y es una pena porque aquí no hay que tirar comida.
Hummus de garbanzo hemos cogido 2, que en esta casa nos chifla el hummus. De todas las maneras, en una tostada o con tostaditas de pan de estas pequeñitas o con palitos de zanahoria y de pepino, nos encanta. Esto nos lo comemos en un momento. Huevos. Por supuesto, como os he comentado, no pueden faltar los huevos en la nevera y creo que me queda uno. Hemos cogido 2 paquetes de 12 huevos de gallinas camperas, que son los mejores que he visto en Mercadona, porque normalmente compramos ecológicos. Los que empiezan por el número 0, estos empiezan por el 1, que también están bien, y bueno, son los mejores que hemos visto. No sé si os fijáis en la numerología de los huevos, pero el huevo tiene un numerito en color rojo normalmente, y el primer número de esa numeración suele empezar por 0 o por 1, que son los mejores o los de mejor calidad, los gallinas en libertad, que están mejor cuidadas, mejor alimentadas. Y luego están los que empiezan por el 2 o el 3, si no me equivoco, que son, para que me entendáis, de peor calidad. Gallinas pues que no ven la luz del sol, alimentadas con piensos industriales, bueno, para que me entendáis de lo que digo. Y bueno, pues esto nos dura poco, porque es que aquí en casa comemos un montón de huevos. Mi marido cuando come huevos come por lo menos 5 del tirón. Y bueno, para mí eso es normal. La gente que no lo conoce se escandaliza. Es como, ¿cómo? ¿5 huevos se come de...? Cuando a veces hemos ido de vacaciones a algún hotel y tienen el desayuno que a lo mejor te hacen una tortilla al gusto o huevos fritos, él siempre dice 5 huevos fritos y se lo quedan mirando como, ¿cómo? ¿5 huevos se va a comer? Y sí, él es así. Vale, en esta bolsa tengo alguna cosa de limpieza, pero bueno, limpieza y hogar, pero poca cosa. He cogido un bote de abrillantador para el lavavajillas, sin más, que me hacía falta. Y bueno, el lavavajillas tiene dentro puesto, pero ya mismo se me iba a acabar, así que he cogido un bote. Esto lo compro donde me pilla, no tengo preferencias. Si estoy en el día, y si estoy en el Mercadona, pues en el Mercadona. No noto diferencia entre uno u otro. Desmaquillante de ojos, que para esta noche ya no tenía, y este me gustó mucho. Lo compré creo que en una de las últimas compras y me ha gustado un montón. Es de estos bifásicos que tienes que agitar para que se mezclen los dos líquidos. Pone que es para maquillaje resistente al agua, para ojos y labios, y la verdad que muy bien. No pica los ojos y tampoco tienes que frotar demasiado. Para probar he cogido un botecito de estos de limpiamáquinas para el lavavajillas, para hacer un lavado de la máquina por dentro, que yo siempre lo hago con vinagre. Y no sé, me queda bien y me gusta, pero lo he visto y me han dado ganas de probarlo. No sé si esto lo utilizáis y si os gusta. Ya os digo, yo normalmente lo hago con vinagre, pero voy a probar esto a ver qué tal. Hablando de vinagre de manzana, este es el que utilizo para las ensaladas, no para limpiar, aunque también se puede utilizar para limpiar, si no encontráis el de limpieza, sin ningún tipo de problema. Nos gusta el de manzana, no sé, es al que estamos acostumbrados, tampoco nos gustan todos, pero siempre compramos este. Y así como dato curioso, pues yo lo guardo siempre en la nevera. Seguro que os ha pasado que el vinagre, sobre todo en meses de calor, si os fijáis, ahora está bien, pero si lo guardáis fuera, le sale por dentro como una telilla, no sé, como algo que flota. Pues si lo guardáis en la nevera, eso no pasa. Y pues siempre lo guardo en la nevera, porque antiguamente lo guardaba fuera y me pasaba eso. Así que lo sepáis, que si os da manía o no os gusta que os pase eso, si lo guardáis en la nevera, no le saldrá nada. Más carne por aquí. Hemos cogido contramuslo deshuesado de este de pollo, que lo compré en la anterior compra y me gustó bastante. Lo hago a la plancha. Lo único que no me gusta mucho es que tiene muchos trozos así como de... no sé, el trozo ese de color amarillo, que es como grasilla, que eso al final pues se lo quitas y desperdicias bastante.
pero bueno, no sé, a mí me gusta quitárselo y lo hago a la plancha y queda muy jugoso y muy bueno. Y de carne ya lo último, un paquete de hamburguesas de pollo, que a mí estas es que no me gustan nada, son malísimas, pero bueno, a mi marido le gustan. La verdad es que tenemos que ir a la carnicería porque las hamburguesas donde están más buenas es en la carnicería y además te las preparan como tú quieres y todo. Pero bueno, como hay que encargarlas, pues muchas veces se nos pasa y luego tenemos que ir a comprar al súper porque necesitamos carne y no lo hemos hecho con tiempo. Pero bueno, hemos cogido un paquete de estos que vienen 6 para hacer a la plancha y listo. Vale, ambientadores, he cogido un montón. Yo creo que media compra es de los ambientadores, porque no sé lo que vale esto, pero barato no es. 5 recambios del ambientador este Sugar, que es el sustituto del Dolce, que era mi favorito y lo quitaron. Y bueno, este me gusta también. Hay un poco de controversia con este ambientador. Hay gente que dice que no lo huele, pero que no lo huele nada. Y yo sí que lo huelo, no sé, no tanto como el Dolce, porque el otro es que era súper intenso, este no lo es tanto, pero huele muy bien. Si alguien no lo conoce, lleva smoothie, que yo creo que es de fresa, manzana caramelizada, frutos rojos, algodón de azúcar, cupcake de vainilla y helado. Esto es... te dan ganas de comértelo y todo. Bueno, entonces yo lo tengo distribuido en varias zonas de la casa. En la entrada tengo uno. ¿Dónde más? Antes tenía en el baño grande, pero lo quité. En el baño pequeño tengo uno. En el salón, bueno, y los tengo así puestos en diferentes zonas. Y huele muy bien. Ahora, es dulce. Te tiene que gustar el aroma dulce. Pero, como no es tan intenso, no es un aroma de esos que se te meten aquí en la cabeza y te duele la cabeza, como había personas que les pasaba con el otro, con el Dolce. Pero bueno, ahora este es el que tenemos y me habéis recomendado también mucho el Mundo. El otro día lo estuve oliendo, eso que tiene aquí lo del rasca, y no sé, no es que huela mal, pero no me gustó. Me gusta más este. 2 ramitas de brócoli. Esto lo suelo hacer hervido siempre para acompañar alguna carne o algún pescado y hacer un plato así saludable. Aunque he visto también recetas de brócoli al horno que tengo ganas de probar, pero todavía no me he animado. Para acabar la segunda bolsita, 2 botes de aceitunas rellenas de jalapeño. Son como las de anchoa, pero tienen un toque un poco más picante. Y nada, nos gusta tener en la despensa para algún día así hacer un picoteo. O también me gusta ponérselas cortadas a trocitos en las fajitas, le da un toque picante. Y a veces también en la ensalada de pasta, aunque para la ensalada de pasta me gustan más las de anchoa. Bueno, empezamos la última bolsita. Dátiles, siempre que voy a Mercadona cojo estos, que son los Medjool, son los mejores. Y se nota también en el precio, pero es que en el sabor se nota muchísimo y en el tamaño, mirad lo grandes que son. Vienen 9 en el paquete. Pero bueno, pues para comer uno o dos de vez en cuando tienes antojo de algo dulce, esto es lo más natural que hay. 2 paquetes de salsa fresca de esta carbonara, que ya os digo, esto lo comemos muy de vez en cuando, pero me gusta tener en la nevera para cuando hago la pasta rellena, normalmente le pongo esta salsa. La caliento en la sartén, la puedes calentar también en el microondas, pero siempre lo hago en la sartén y le añado un poco más de queso, alguna cosita más para darle pues un toque diferente. Y la verdad es que te salva de una comida rápida un día que no tengas tiempo y además queda muy rico. Tomates para untar. No me gusta el tomate, pero sí me gusta untar, restregar el tomate en el pan. Sí, soy muy rara, lo sé, no sé por qué, pero así soy. Entonces, estos son los chiquititos que tienen así suquito para eso, para restregar. No me gustan las rodajas en el pan, pero untadito en el pan, bueno, yo creo que no hay cosa más rica en este mundo. Queso de este de untar, hemos cogido el light para tostadas o para las fajitas, como he dicho antes, con un poquito de salmón ahumado, también muy bueno. Frutos rojos, que hemos cogido moras y frambuesas. A mí esto me encanta ponerlo en el yogur o cuando hago tortitas,
así como topping por encima y un poquito de miel también, pero sobre todo en el yogur con nueces y crema de cacahuete y le pongo ahí un montón de cosas, me gusta muchísimo. Aquí está el otro paquete de salmón ahumado que os había dicho antes y hemos cogido este queso grana padano que es para la pasta. Normalmente lo compro en el día, nunca lo he cogido en Mercadona, pero será lo mismo. Entonces yo lo que hago es que lo rayo para ponérselo a alguna salsa o como toque final encima de la pasta y es buenísimo. También nos hacía falta cebolla en polvo, que es algo que gastamos bastante junto con el ajo en polvo y ya no nos quedaba, así que hemos cogido uno. Percarbonato, 2 paquetes, siempre los cojo de 2 en 2, esto es algo que gasto muchísimo para la ropa blanca y para ropa de color también. Seguro que lo conocéis, tengo en el canal algún vídeo sobre los usos del percarbonato, sobre cómo lavar la ropa, que también os lo enseño y bueno, es un producto que va muy bien, sobre todo para blanquear la ropa, pero también para eliminar manchas difíciles. También hemos cogido el neutralizador de olores, este Sweet Blossom, que huele súper bien. El otro día os hablaba de... ¿qué vídeo era? En el de mitos y verdades sobre cómo limpiar la casa, que si no lo habéis visto tenéis que verlo porque es súper interesante ese vídeo. Os hablaba de que, bueno, pues un error grande era utilizar ambientadores para eliminar los malos olores en casa. Y alguna chica me dijo que por favor le explicara esa, ¿cómo decirlo?, ¿no?, esa contradicción de por qué si yo utilizo este tipo de productos estoy diciendo que es un error. Yo me refiero a los ambientadores, sin más. Esto es un eliminador o neutralizador de olores, es diferente. No tiene nada que ver con enmascarar el mal olor, que después va a volver, o este tipo de productos que en teoría pues llevan componentes que eliminan o neutralizan los malos olores. Hemos cogido 2 y nos gusta tenerlos en los baños. Uno en cada baño y así pues cuando hace falta lo echas, no demasiado porque huele bastante y con poquito que eches ya va bien y va fenomenal. Pero sobre todo lo más importante, por supuesto, siempre digo que es ventilar, pero que esto en un momento dado es una gran ayuda. También hemos cogido atún claro en aceite de oliva, que en casa también lo gastamos mucho y nos gusta el de aceite en oliva. Para ensaladas, para las tostadas, para, yo qué sé, para hacer tortilla francesa con atún, para 1000 cosas, también es algo que en la despensa es un básico. Y bueno, para terminar, pues legumbres, hemos cogido 2 de cada, 2 de lentejas, que sobre todo ahora en la época de verano me gusta mucho hacer ensalada de lentejas. Le suelo poner atún, maíz dulce, quinoa también, queda muy bien con quinoa. Y bueno, luego puedes ponerle aguacate, queso feta y queda muy rico, es un plato saludable y además muy fresquito y cómodo ahora para el verano. También 2 de garbanzos, igual un básico para la despensa. Y también 2 de judías blancas, que las suelo hacer salteadas en la sartén con un poquito de ajo picadito y tiras de bacon y queda muy bueno. Y también se pueden utilizar para hacer ensaladas, por ejemplo. Y bueno, a ver si habéis adivinado el total de la compra. Nos hemos gastado 173,45. Bueno, ahora voy a ponerme a guardar todo esto, que es la peor parte. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis cogido ideas de productos, de recetas fáciles y sobre todo, si os ha gustado, no olvidéis dejarme un dedito arriba y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.